figura, el circuito de la figura es un amplificador emisor común y nos pide determinar el punto de polarización y la ganancia de amplificación. Nos pide realizar los circuitos equivalentes de corriente continua y de alterna. Nos pregunta cuál es el valor de la señal amplificada a la salida de la señal, si la señal de entrada es sinusoidal y de 1 volt de pico, y cuál debe ser el valor de la señal de entrada para que la señal de salida no distorsione, ¿sí? Entonces comencemos con el análisis. Nosotros tenemos este circuito, conocemos todos los valores de las resistencias de colector, de emisor y las resistencias del divisor. Conocemos la tensión de entrada y después conocemos los valores de los capacitores. Bien, para comenzar a trabajar con el punto de polarización, que es lo primero que vamos a hacer, vamos a escribir con verde. Vamos a ver el punto de polarización. ¿Qué vamos a tener en cuenta nosotros? Ustedes saben que cuando vamos a polarizar un circuito con un transistor, necesitamos primero eliminar las fuentes de señales, ¿sí? Vamos a poner. O sea, las alternas, es decir, la tensión de entrada y la tensión de salida en el caso de que hubiese algo que se notara. Entonces, fuentes de señal sería lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Solamente se van a mantener las continuas, es decir, únicamente vamos a mantener VCC. Sigo admitiendo. Ok. Luego, ¿qué tenemos que hacer? El paso 2 es sustituir, ¿qué cosa? Los condensadores o capacitores de autoacoplamiento y de desacople, ¿sí? Nosotros tenemos capacitores que son de acoplamiento, como ser C1 y C2, y capacitores que son de desacople, como ser C sub E. Entonces, sustituir los condensadores por circuitos abiertos. Bien. Cuando nosotros realizamos eso, va a cambiar la forma de mi circuito. Entonces yo voy a graficar mi nuevo circuito, que va a ser mi circuito de polarización. Este es R1, este es R2, tenemos acá el transistor NPN, tenemos nuestra resistencia de emisor, este es R de colector, y acá tenemos VCC. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando tenemos este circuito, nosotros podemos decir que por acá va a haber una corriente I de base, acá tenemos una corriente de I de colector, y acá tenemos nuestra corriente I de emisor. Podemos hacer la siguiente consideración. Que la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor. Luego, con este circuito, ¿qué es lo que vamos a obtener nosotros? La recta de carga estática.
Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué no borra? Dame un segundo. No borra. Bien. La recta de carga estática. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿Sí? le quería hacer una consulta. ¿Las clases quedan grabadas o...? Alguien las estaba por grabar. Sí, las quiero grabar, pero no me aparece la opción de grabar. No sé si es problema mío. Tendría que ver después de configurar en todo caso. Bien, Lo mismo, todo lo que diga. Ah, bien, ahí está. bien, buenísimo. Recta de carga estática, ¿sí? Que si nosotros analizamos este circuito, nosotros vamos a decir que la tensión de alimentación va a ser igual a R de colector por I de colector más la tensión colector-emisor más la resistencia de emisor por la corriente de colector si hacemos la condición de que I de colector es aproximadamente igual a I de emisor. ¿Por qué? Porque I de base es muy pequeña en comparado con el valor de I de emisor. Bien. Luego, acá podemos nosotros encontrar I de colector, si despejamos, y nos vamos a tener que va a ser BCC menos tensión colector-emisor sobre R de colector más R de emisor. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un valor de corriente de colector que nosotros después vamos a poder ponerlo en nuestra gráfica de I de colector en función de tensión colector-emisor. Ahora bien, nosotros acá tenemos el circuito de salida, perdón, el circuito de entrada, que es este divisor que está acá. A eso lo vamos a analizar de la siguiente forma. Vamos a poner análisis de circuito de entrada. Bien. Nosotros acá lo que tenemos que ver es que esto no es otra cosa que un divisor de tensión, en donde acá en este punto vamos a tener una tensión B sub BB, le vamos a llamar. Entonces, nosotros si analizamos esto, lo podríamos representar como de esta forma. B sub BB por una resistencia, le vamos a llamar RB, que esa resistencia RB va a ser el paralelo entre R1 y R2, y acá lo vamos a poner a nuestro transistor. Acá ponemos nuestra resistencia de emisor. ¿Sí? Así nos quedaría el circuito después del análisis. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a tener acá? En realidad nosotros recuerden que lo que hacemos es abrirlo al circuito en ese punto y vamos a tener acá R1, aquí tenemos R2, esto es BCC, y acá tenemos nuestro transistor, ¿sí? Entonces, este punto es el que nosotros estamos determinando el voltaje, ¿sí? Muy bien. Nosotros acá podemos decir que B sub BB va a ser igual a R2 sobre R1 más R2 por la tensión BCC. De esa forma obtenemos la tensión B sub BB. Y también tenemos, en realidad, bueno, esto sale de este circuito de acá. Lo voy a poner abajo para que quede clarito. Entonces acá es B sub BB va a ser igual a BCC de R2 sobre R1 más R2. Luego digo que RD
va a ser igual a R1 en paralelo a R2. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, hablemos del punto de trabajo. Para encontrar el punto de trabajo, nosotros necesitamos encontrar I de colector y necesitamos encontrar la tensión colector-emisor. Entonces pasemos a otra en blanco. Entonces, para determinar nuestro punto de trabajo, vamos a considerar que nuestra B sub BB va a ser igual a R de base por I de base más tensión base emisor más R de emisor por I de colector. Que si ustedes observan el circuito, lo único que estoy haciendo es analizando esta malla que tengo del emisor. La acabo de escribir acá y este despejo de acá y de colector, ¿de acuerdo? Que les va a quedar B sub BB menos tensión base emisor sobre R de base sobre beta más R de emisor. Luego, la tensión colector-emisor lo voy a hacer analizando la entrada, ¿sí? Porque acá yo tengo la tensión colector-emisor. Entonces voy a analizar la entrada y me va a quedar que BCC menos RC más RE por I de colector, ¿sí? Ahora, dos puntos de intersección de la gráfica para determinar la polarización van a ser cuando la tensión colector-emisor sea igual a 0 y cuando la corriente de colector sea igual a 0. Analizando ambas ecuaciones, les va a dar que la tensión de colector va a ser igual a BCC sobre la suma de RC más RE. Y la corriente de colector, si es 0, la tensión colector-emisor va a ser igual a BCC. ¿Sí? Cuando ustedes grafiquen o cuando ustedes analicen la gráfica, en realidad cuando realicen el análisis de la gráfica de corriente de colector en función de tensión colector-emisor, lo que van a obtener con la recta de carga estática es un valor que sería BCC sobre R, C más RE, y otro valor en el eje X de BCC igual a B, BCC igual a B colector emisor, perdón, igual a BCC. Entonces ustedes ahí van a tener una recta de carga, ¿sí? Y acá acuérdense que van a tener una serie de corrientes de base, que en cierto punto van a tener, que es en esta zona, la zona activa. Muy bien. Esto se llama recta de carga estática. Como nosotros tenemos un circuito con alterna, también vamos a poder calcular la recta de carga dinámica. ¿Sí? En continua, debido a que los capacitores se comportan como circuitos abiertos, la resistencia de carga, ustedes saben que no afecta la recta de carga, pero en alterna sí la va a afectar. En este caso, por ejemplo, nosotros no tenemos la presencia de una resistencia de carga, pero en el siguiente ejemplo, en el siguiente problema sí. Por lo tanto, vamos a tener que tener en cuenta que es importante calcular la recta de carga dinámica también, que es debida a la alterna. ¿Profe? ¿Sí? ¿Podría repetir lo último? Se me cortó, por favor. Sí. Nosotros tenemos una recta de carga que se llama recta de carga estática. Esa recta de carga estática ustedes la encuentran cuando realizan
el análisis del circuito y consideran solamente las fuentes de continuo, ¿sí? Luego, cuando ustedes tienen una carga en el circuito, o sea, cuando ustedes tienen una carga en el circuito, cuando se desacopla la carga, fíjense, no actúa la carga en su circuito. Por lo tanto, la recta de carga estática no está afectada por la resistencia de carga. Ahora bien, cuando ustedes trabajan con un circuito en alterna, con la fuente de alterna para determinar salida, o están viendo algo en la salida y quieren ver qué valor poner en la entrada, por ejemplo, entonces ya están los capacitores acoplando las fuentes y aparece una resistencia de carga que puede estar en este punto, por ejemplo, en donde está puesto el osciloscopio. En ese caso de que ustedes tengan esa resistencia de carga, significa que van a necesitar sí o sí tener en cuenta la recta de carga dinámica, que la recta de carga dinámica es la debida a la señal alterna, ¿sí? En nuestro caso, nosotros no tenemos resistencia de carga, no tenemos una RL acá, por lo tanto no necesitamos, o sea, podemos hacer el análisis, lo vamos a hacer al análisis en un ratito, pero no nos afectaría nuestro análisis, ya lo van a ver. Entonces, para determinar la recta de carga dinámica, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es considerarlo al circuito que teníamos de esta forma. Esto es R1 en paralelo con R2. Acá tenemos RC. Y acá tenemos la tensión de salida. Tenemos la tensión de entrada, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros sabemos que la tensión colector-emisor va a ser igual a R de colector por I de colector, ¿sí? Esta tensión va a ser igual a esta caída que está acá. Y eso a su vez es igual a la tensión de salida, ¿sí? Luego, la pendiente de nuestra recta va a estar dada por I de colector sobre R de colector, y esto va a ser igual a menos 1 sobre RC. O sea que esa va a ser la pendiente de nuestra recta en este caso. Ahora bien, si nosotros la graficamos, a esta recta nosotros conociendo el punto de trabajo y conociendo la pendiente la podríamos graficar directamente. O bien después ya vamos a hacer, creo que en el otro ejercicio, bien en el análisis de la recta de carga dinámica para que vean cómo se la calcula con un valor determinado. Pero acá sería esa la pendiente. Entonces, en el punto de trabajo, o sea, cuando yo grafico la recta de carga dinámica, esta recta de carga dinámica tiene siempre pendiente mayor a la pendiente de la recta de carga estática. Y el punto en donde ambas se cruzan es mi punto de trabajo. Ahora, ese punto de trabajo no significa que es el punto óptimo de trabajo del transistor. Cuando yo quiero determinar, por ejemplo, en el caso del amplificador que estamos empleando, cuando yo quiera determinar el valor de la señal que no se distorsione, que no se produzca distorsión, yo voy a necesitar moverlo al punto de trabajo a un punto tal
que podría ser acá, por ejemplo, ¿sí? A ese punto de trabajo y hacer un análisis en ese punto, ¿sí? Ahora, cuando yo hago un análisis en ese punto, yo puedo estar segura de que no voy a tener distorsión. Ya lo vamos a hacer después para poder comprobar eso. Bien. Si continuemos un poquito más. Bien. Veamos ahora una forma práctica de encontrarla a esta recta de carga. Veamos un método práctico de mi recta de carga, de corriente alterna. Bien. Bueno, nosotros acá tenemos que escribir la ecuación de salida para la alterna, pero vamos a necesitar incluir la fuente. O sea, cuando yo realizo el método práctico para determinar la recta de carga, tengo que tener en cuenta las fuentes de tensión de continua también. Entonces, la ecuación de la malla, ¿sí?, de salida, la voy a obtener de la siguiente forma. O sea, mi circuito me va a quedar de esta manera. A este lo voy a hacer acá y lo voy a poner al capacitor, ya les voy a contar por qué. Bien. Si yo analizo este circuito, ¿sí?, yo puedo decir que BCC va a ser igual a RC por IC más la tensión colector-emisor más la tensión sobre RE. Ahora bien, esa tensión sobre RE es la tensión sobre el capacitor C sub E, ¿sí? Esta tensión B sub R es la tensión sobre el capacitor RE, porque ustedes saben que el capacitor, si yo lo reemplazo, tiene una impedancia muy chica, en este caso, cuando está trabajando en alterna, que yo lo puedo considerar un cortocircuito. Entonces yo acá sí lo considero que tiene una tensión de carga que se carga a la tensión de la resistencia RE. Lo voy a tener en cuenta para mi análisis. Entonces acá vamos a poner que B sub RE va a ser la tensión a la cual se carga el capacitor. ¿Sí? Muy bien. Luego de acá, yo puedo despejar I de colector y decir que va a ser igual a menos B colector emisor sobre R más BCC menos tensión en la resistencia sobre R de colector. Y esta era también de colector. ¿Sí? ¿Por qué la voy a escribir de esa forma? Tiene una razón de por qué escribirla. Si ustedes recuerdan, recordemos la ecuación de una recta. Ustedes se acuerdan de la ecuación de una recta, decía que era I igual a mx más b. Entonces, si analizamos la ecuación que nos acaba de quedar, nosotros podemos decir que m
va a ser igual a menos 1 sobre RC. ¿Por qué? Porque B sub CE va a ser nuestra X, nuestra variable, y B, que es la ordenada al origen, va a ser igual a BCC menos tensión RE sobre R de colector. ¿Sí? Bien, los puntos de intersección para los ejes van a ser también otra vez tensión, van a ser otra vez, hacemos clarito, pongamos acá, los puntos de intersección en los ejes van a ser cuando IC sea igual a 0 y cuando B, colector emisor, sea igual a 0. Entonces, en el primer caso les va a quedar que B, colector emisor, va a ser igual a BCC menos BRE. Y la corriente de colector les va a quedar que va a ser igual a BCC menos BRE sobre R de colector. ¿Sí? Entonces ustedes acá, con estas dos ecuaciones, con esta y con la que trazamos aquí, ustedes pueden realizar la recta de carga para determinar el punto de trabajo. ¿Sí? Siempre van a ver cuando lo realicen que la gráfica estática va a tener esta forma y la dinámica va a ser va a tener más pendiente, ¿sí? Entonces ese punto va a ser su punto de trabajo. Bien. De esta forma, bueno, ya acabamos de polarizar el transistor. Lo que nosotros necesitamos ahora es conocer la ganancia de amplificación. Que la ganancia de amplificación era el beta de corriente alterna, ¿sí? O el HFE. Si le ponen beta, recuerden que es de corriente alterna, tienen que aclararlo, si no, le llaman HFE. ¿Y a qué era igual el beta de alterna? El beta de alterna era igual a la variación de la corriente del colector con respecto a la variación de la corriente de base. Es un beta de base. ¿Sí? Y a este lo pueden obtener de la curva del transistor, que si ustedes ven, acá les está dando el nombre del transistor. Entonces van y buscan la hoja de datos para calcular el HFE o beta de alterna. La hoja de datos les está dando ya el HFE si no les da la curva del transistor. Entonces ustedes tienen que ver. Pero si, como por ejemplo en el punto siguiente, tienen una curva en donde lo pueden calcular sin problema el HFE. Si no, la van a encontrar con seguridad en el datasheet. ¿Cuál es el valor? Bien, veamos ahora el punto B. Dice realizar los circuitos equivalentes de continua y de alterna. Entonces nosotros tenemos el punto B, nuestro circuito equivalente de corriente continua. ¿Sí? Lo habíamos realizado anteriormente, tenía este formato, R1, R2. Ustedes saben que como estamos en el equivalente de continua, necesitamos eliminar las fuentes de alterna. Para ello basta con cortocircuitar basta con abrir los capacitores.
Tenemos aquí resistencia de emisor, resistencia de colector. ¿Sí? Entonces este sería nuestro circuito equivalente de continuo. Luego, en nuestro circuito equivalente de alterna, de corriente alterna, saben que se eliminan las fuentes de continua, cortocircuitándola esas fuentes, y podemos considerar que los capacitores son cortocircuitos. Entonces, nosotros acá observemos, vamos a tener que R1 va a estar a masa, que RC va a estar a masa, ¿sí? Y acá los vamos a cortocircuitar a nuestros capacitores porque lo vamos a reemplazar por la impedancia interna. Entonces, nosotros acá estábamos trabajando aquí. Nuestro circuito en alterna nos va a quedar de la siguiente forma. La fuente de alimentación de alterna, señal de entrada, nos va a quedar la resistencia R1, la resistencia R2, nos va a quedar el transistor, que lo podemos cambiar después a pequeña señal. El emisor está cortocircuitado. Y aquí nos queda la resistencia de colector. Y acá tenemos la tensión de salida. Así nos quedaría, ¿sí? Bien, si nosotros lo pasamos a circuito de pequeña señal, lo íbamos a graficar de la siguiente forma. Puede ser ahí o puede ser, si quieren, ahí, y de ahí hacen las... Este sería mi transistor. ¿Sí? Muy bien. Veamos ahora... Ay, me faltan hojas. Denme un segundo que ya pongo trito aquí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. No, profe. Bueno, continuemos. Ahora veamos el valor de la señal amplificada, ¿sí? Ese es nuestro punto C. Con respecto al valor de la señal amplificada, nosotros sabíamos que la tensión de entrada, como dato que me daban a mí, fíjense, es de 1 volt pico. Entonces, yo voy a tener 1 volt pico, y ustedes saben que la tensión de salida sobre la tensión de entrada va a ser aproximadamente igual a la resistencia de colector sobre R sub E. Que esta era, no era otra cosa más que la resistencia interna del transistor, ¿sí? Había una relación entre H y E. H y E era igual a beta veces RE. Pueden haberlo visto como H y E o beta veces RE al valor, ¿sí? Entonces yo acá despejo tensión de salida y ya puedo encontrar el valor de la amplificación. ¿Qué más? RC lo conocen. RE, acuérdense que RE, cuando era un circuito, era un emisor común, ¿sí? Un emisor común, era 26 milivolts sobre la corriente de emisor. Ese era el valor de RE. Entonces ustedes lo pueden calcular. Sí.
¿De dónde sale el Volpi QS que usted dice? Este valor salía en forma experimental. No, el de la tensión de entrada, abajo del apartado. Dato del problema. Bien. Gracias, profe. Dice sí. Dato del problema. Bien. Bien, ok. Después, ¿qué más pedí? Preguntaba cuál debe ser el valor de la señal de entrada para que la señal de salida no distorsione. Bien. El punto Q, ustedes hemos visto hace un rato, cuando hicimos el análisis, van a ver que no siempre está en el medio. A veces está, o sea, no es simétrico en la línea, en la recta de carga. A veces está para un lado, a veces está para el otro, el punto Q, pero ustedes lo pueden mover según como necesiten. La máxima amplitud que puede alcanzar la señal de alterna de salida, ¿sí? La máxima amplitud es, o sea, B de salida máxima va a ser igual a R de colector por ICQ, o sea, por la corriente de colector de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes calculando esa corriente de colector de trabajo pueden determinar cuál sería el valor máximo. Cuando nosotros hacemos la curva, cuando nosotros tenemos nuestras rectas de carga, que era lo que ayer les comentaba el ingeniero, ustedes tienen, por ejemplo, una recta de carga estática y la recta, ¡ay, qué fea que me salió! Una recta de carga estática y una recta de carga dinámica, ¿sí? Entonces, ustedes pueden mover su punto de trabajo. Por ejemplo, yo digo, bueno, acá me parece una buena posición para el punto de trabajo, y ustedes aquí, cuando se analizaba para ver cómo era la señal, si la señal iba o no iba a distorsionar, ustedes aquí van a tener un valor, ¿sí?, de tensión colector de emisor Q, es el punto Q, y un valor de corriente ICQ. Ahora bien, esto a ustedes les está dando un valor de señal, ¿sí? Por ejemplo, esto es BCC y esto es, ese valor de ahí es RC por ICQ. O sea, no es en ese punto, perdón, este punto. Ese valorcito de ahí es RC por ICQ. Entonces, ustedes, cuando tengan una señal que no supere ese valor, la señal no va a distorsionar. Ahora, si su señal supera ese valor, se va a recortar en ese punto. Entonces, por eso ese es el valor máximo y RC por ICQ que puede tener la señal de salida de su amplificador para que no recorte, ¿sí?, para que no distorsione. Entonces, para conocer la señal de salida máxima, ustedes pueden determinarlo como RC por ICQ para determinar ese valor, ¿sí? Bien. A ver qué otra cosa podemos ver aquí. ¿Cuánto vale ICQ? Ya les digo. ICQ. Profe, ¿podría volver un segundo a la hoja 4? Sí, no hay ningún problema. Dame un segundo que encuentre yo el puntero. ¿Esta será? Sí, un segundito ahí no. Quiero ver una cosa. No hay ningún problema. Observe. Profe, y luego a las 5, por
favor. Sí. Sí, sí. Como les digo, hoy vamos despacio para que ustedes vayan recordando lo que vieron. Sí. ¿Este es un trabajo práctico o es solamente para repasar? No, es trabajo práctico. Es el primer punto del trabajo práctico. El trabajo práctico está en el aula virtual. Lo que tienen que hacer ustedes después es, obvio, reemplazarlo por los valores numéricos para, Sí, sí. para obtener los cálculos. ¿Eh? ¿Sí? En la página número 6, ¿puede volver a explicar cuando se recorta? Si sobrepasa la potencia, se recorta. Si sobrepasa la tensión de la recta de carga dinámica, el punto en donde se hace cero la recta de carga dinámica, si sobrepasa ese valor, va a recortar. ¿Sí? Fíjate, esta es la recta de carga estática. Y esta de acá es la recta de carga dinámica. Entonces, yo cuando elijo el punto, lo elijo en un sector tal que entre el valor del punto y en donde está la recta de carga, ese valor es RC por ICQ. ¿Sí? Ahora bien, cuando yo tenga una señal mayor a ese valor, va a recortar. En cambio, cuando yo la tenga entre ese valor, yo voy a tener, no es potencia, sino es tensión. ¿Sí? Es R por I. Bien, profe. Ok. Bien, y les quería contar cuánto era el valor de I. Por acá la tengo la ecuación. Bien. ICQ. Bien. ICQ, que es la corriente de colector en el punto de trabajo, en el punto óptimo, o sea, para que no distorsione, es BCC sobre R de continua más R, de alterna más R de continua. ¿Sí? Ya vamos a ver qué significa cada uno. Y R de alterna es R de alterna era RC y R de continua era RC más RE. ¿Sí? Entonces, yo con ese valor obtengo el valor de corriente CQ. Y ahí puedo reemplazarlo y obtener la tensión de salida máxima que podría tener para que no se produzca distorsión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, en la parte de arriba, cuando Sí. dice del HY, ¿es el beta por R sub E. R sub E? Sí, que es la resistencia interna del diodo. Vos cuando representas el transistor, vos viste que el transistor tiene un diodo interno. Sí. Bien, entonces vos cuando lo representas, haces el modelo de pequeña señal, en realidad vos representas una resistencia con una fuente de corriente. Y de esa forma queda representado esta fuente de corriente. Esto que está acá en realidad se lo reemplaza por la resistencia interna del diodo. Vos podés poner que esto es RE, que esto es HIE, ¿sí? Esto, o beta por RE. Son las dos formas en que lo vas a encontrar en la bibliografía, a ese valor de resistencia. Y ese valor de resistencia lo podés calcular con esta ecuación. No sé si... Profe,
Sí, Sí, ¿y de dónde saca los 26 milivolts? esto es empírico. ¿Eso viene de un criterio de diseño? Sí, Ajá. Bueno, gracias, profesor. ok, bien. Profe, ¿puede explicarse ICQ igual a BCC? Este es la corriente de colector para el punto de trabajo óptimo, ¿sí? Esa corriente de colector va a ser igual a BCC sobre la suma de las resistencias, considerando el circuito en alterna más considerando las resistencias en continua. O sea, acá siempre va a estar la alterna y la continua en el circuito. Lo que sucede es que según cuál sea el componente que está por el que está pasando, se puede reemplazar por la impedancia interna, o si yo considero, por ejemplo, en la polarización, ustedes sí consideran que la fuente de continua está presente y las de señales las abren, las sacan. Y para la polarización, por ejemplo, consideran la señal alterna y que las fuentes de continua van a masa, pero en realidad siempre están presentes las dos. Entonces, para sacar el punto de la corriente de colector óptima, se tienen que tener en cuenta las dos resistencias, la de alterna y la de continua, de entrada, de salida, perdón, de su circuito. Entonces, por eso dice BCC sobre RA AC más RDC, o sea, R de alterna más R de continua. R de alterna es RC. R de continua va a ser la suma de las dos, RC más RE. ¿Queda más claro? Sí, profe. Profe, Ok. ¿puedo ver la hoja 3, por favor? Un segundo. Sí, no hay problema. Hoja 3. Profe, Sí, en ese valor empírico de R siempre va a ser 26 milivolts. sí, siempre. Cuando ustedes tengan un circuito que sea del tipo emisor común como este, siempre ese valor de RE va a ser 26 sobre I de emisor. Muchas gracias, profe. Bien, Y, profe, cambia la configuración dependiendo, o sea, cambia el valor de RE dependiendo de la configuración que tenga el transistor. cambia la... Volver a repetir la pregunta, disculpa. O sea, si el valor de RE, o sea, cómo se lo calcula, cambia dependiendo de la Y configuración que sí, tenga. va a depender, sí, va a depender del tipo de circuito que vos tengas. RE no siempre tiene el mismo valor. RE cambia. Ah, vos decís la RE chiquita, va a depender de la corriente que pase por el emisor. Si vos hablas de la resistencia del transistor, depende de la corriente que pase por el emisor. Y si vos hablas de esta RE, de la resistencia del emisor, y sí, siempre este valor depende de la polarización que vos tengas. En el ejemplo que viene, que vamos a comenzar a ver, nos quedan media hora todavía, entonces vamos a poder comenzar a ver, en el ejemplo que viene tenemos que calcular todos estos valores, no nos dan. Por eso no sé a qué hacías referencia, si a este valor o al valor de la resistencia interna del diodo. Hola. ¿A qué de los dos? Profe, Sí, en el modelo de pequeña señal ya no van la otra resistencia, ¿verdad? Porque era como una forma de representarlo. en el modelo de pequeña señal sí van todas las resistencias. La que no va es la de emisor. ¿Por qué? Porque lo cortocircuita este capacitor. Ah, A bien, eso, bien. Eso gracias. sí, Profe, sí, ¿me sí. puede repetir la respuesta que le dio a un compañero acerca de los 26 milivoltios? No me quedó claro. ¿De dónde salen estos 26 milivoltios? Ajá, sí. Esto es criterio de diseño o experimentación.
Si quieren les busco algo más elaborado de dónde sale. Sí, se puede hacer. Sí. Ya les voy a buscar algo más teórico en el libro, como para que les quede clarito. Porque, Profe, o sea, y sí, algunos, muchos casos lo desprecian al HIE, es por lo que dicen que, sí, por ejemplo, el valor de ya de la resistencia de base es superior, entonces como ya no tiene, no influye mucho el HIE, por eso, exactamente. por eso Sí. primera vez, digamos, tengo que veo el tema este de que el HIE vale el beta del RE del transistor es, Ah, ok. porque Profe, Sí, prácticamente en los ejercicios que siempre hacíamos lo despreciaban, digamos, a la HIE, por lo que las resistencias de base ya son mucho más grandes. claro. Porque están en paralelo. Sí, si están en paralelo, sí. Ahí sí lo tenés que considerar. Claro. Vos tenés acá una resistencia en paralelo a esta, ¿y qué pasaba con el paralelo de dos valores? Aquí es igual. A R1 por R2, dividiendo en R1 más R2. Ajá, bueno, pero el valor numérico, El valor numérico es más chico de la resistencia más chica. claro, por eso la estoy considerando. ¿Sí? Bien. profe, una pregunta. Sí, Bueno, en esta hoja que estamos viendo ahora, ¿por qué se cortaron las rectas? porque una es una recta de carga estática y la otra una recta de carga dinámica, que se la calcula de forma diferente, ¿sí? Entonces, cuando las dos rectas se cortan, en el punto en donde se cortan las dos rectas, es tu punto en donde está trabajando el transistor. Eso es lo que te está representando. Una se llama recta de carga, esta es la recta de carga dinámica, es la debida a la corriente alterna, y esta es la recta de carga estática, debida a la corriente continua. ¿Sí? O sea, son diferentes. La recta de carga dinámica tiene siempre mayor pendiente que la recta de carga estática. Y entre las dos te van a dar a vos el punto de trabajo del transistor. ¿Alguna otra pregunta? Después este Power lo manda al aula. Lo puedo mandar al aula, no hay problema. Así como está. Muchas gracias. Ok, pasemos al otro punto. Dice, en el circuito de la figura se muestra un amplificador emisor común. El transistor utilizado posee la curva característica indicada en la gráfica que se da a continuación. Se desea polarizar el transistor en la zona activa, utilizando en el punto IC igual a 37 mA y de base 150 microamperes y la tensión colector emisor de 6 volts, siendo la tensión de la fuente 18 volts. Si observan, es el que ayer vieron con el ingeniero. Tiene también la curva característica para hacer el análisis, que es la curva de la señal de salida de corriente de colector en función de tensión colector emisor. Bien. Primero necesitamos determinar los valores de las resistencias de polarización para que trabaje nuestro amplificador. Entonces, antes que nada, nosotros vamos a ver qué datos tenemos, ¿sí? Acá vamos a escribir datos para ver con qué contamos. Tenemos o conocemos la corriente de colector, que es de 37 mA. Conocemos la corriente de base, que es de 150 microamperes. Conocemos la tensión colector emisor, que es de 6 volts, y conocemos BCC, que es 18 volts. Muy bien. Con la curva característica de salida podemos encontrar el parámetro HFE. ¿Se acuerdan que ayer les ha recordado el ingeniero cómo se hacía?
¿Recuerdan? Beta de alterna, HFE igual a delta DIC sobre delta DIP. Entonces, para determinar el valor de HFE, que es lo que yo voy a necesitar en algún momento, ustedes tienen que ver la corriente I de base era 150, o sea, esta es la que está usando. Y se acuerdan que el ingeniero les decía, no se vayan muy arriba, porque si no van a tener problemas cuando hagan el análisis. Mejor quédense un poquito más abajo y consideren entre este punto, vamos a poner con otro color para que se vea, entre este punto y este punto, ¿sí? Entonces, como I de colector es 6 volt, I de colector emisor, entonces yo ahí lanzo 2 líneas, no me gusta irse para las líneas, voy a usar esta, una línea, desde aquí para aquí, y desde aquí para allá. Control Z. Me olvidé de que tenía que volver a buscar. A ver. Acá está. Ay, acabo de elegir otra cosa. Acá. Bien. Desde aquí para aquí. Entonces, ustedes de esta forma podían encontrar los valores de la corriente, la variación de corriente, o sea, acá ayer habían considerado que podía ser 37 miliamperes menos 27 miliamperes en el colector, y en la base va a ser de 150 microamperes a 100 microamperes. Y eso les estaba dando, si mal no lo recuerdo, 200. O sea que lo podrían poner como dato HFE de 200. ¿Sí? Bien. Polaricemos el transistor ahora. ¿Qué les parece? Comencemos. ¿De dónde salen los 27? Porque mira, observa que acá tenés 30. ¿Sí? Entonces, podría ser un poquito menos, porque fíjate, si yo, o acá podría ser un poquito más. Un segundo. Yo la corro un poquito esta para abajo. Sí, ahí. Entonces observa, mira. En realidad podría ser 26, 25. Perdón, acá podría ser 36, 35. Porque observen, miren. Ah, no, a ver, o no, acá en esta, 26, 25. En realidad lo sacás de la función característica, ¿de acuerdo? Si vos tenés acá 20 y acá tenés 30 y acá tenés más de 25, 26, 27. Si acá tenés 30 y acá tenés 40, acá tenés más de 35. ¿A eso haces referencia tu pregunta, disculpa? Sí, era para de dónde había obtenido el 27 miliamperes. Sí, lo que pasa es que suponete que vos no le pongas 37 y 27, le pongas 35 y acá te va a quedar 197, o sea, casi 200. Entonces ya directamente lo cerramos en 200 para el análisis. Bien, entonces... ¿Puedo explicar? Perdón. He estado durmiendo. A ver, mira que ya es tarde. Ustedes, para determinar el valor de la variación de la corriente de colector, lo que tienen que hacer es considerar cuál es su tensión de colector emisor. Fíjate que esta es la tensión de colector emisor, ¿sí? Entonces, esa tensión de colector emisor, lo que hacen es ir hacia arriba y tocarla a la corriente de base, que era 150 micros. Y de ahí lanzan una línea que toque
o sea, al eje de las I. Ahí ustedes van a encontrar, ¿qué cosa? La corriente de colector. Entonces, vos tomás ese valor y después tomas esta otra I de base, o sea, tu análisis va a ser entre 100 micro y 150 microamperes de I de base. Ayer el ingeniero les decía, no le conviene irse muy arriba, ¿sí? Porque después van a tener problemas cuando determinen el punto de trabajo. Entonces, en este sector que ustedes saben que es la zona activa, ahí consideren entre estas dos corrientes para determinar el HFE. Entonces, el delta de IC lo van a sacar o lo van a determinar trazando una línea y fijándose en qué valor toca el eje de la corriente de colector. Y lo mismo con el otro punto del gráfico. Y de esa forma ustedes obtienen estos dos valores, los 27 mA y los 37 mA. Obvio que no pueden ser exactos, porque acá tendríamos que necesitar algo graduado en más valores para poder determinar exactamente el valor. ¿Sí? Pero ¿queda claro cómo se obtiene el HFE? Sí, profe. Buenísimo. Clarísimo. Okay. ¿Cómo? Clarísimo. Fantástico, me alegro. Bien. Ok, entonces ahora sí comencemos con la polarización. Ay, ¿quién me hizo ese hermoso garabato? ¿Me lo borra, por favor? Yo no lo puedo borrar. Polarización del circuito. Ahora no sé si ustedes también lo pueden borrar, me parece que nadie lo puede borrar. Bien, chicos, empiecen ya a poner la asistencia en el chat, por favor. Diego Juárez, borre su garabato, por favor. Porque para colmo ustedes escriben y yo puedo ver quién es. Bien, polarización del circuito. Bien, lo mismo que antes, eliminábamos las fuentes de señales, mantenemos la de continua, sustituíamos los capacitores de acoplamiento y de desacople por circuitos abiertos. ¿Y qué circuito vamos a obtener? El siguiente. Fíjense, o sea, esto se abre, se abre, se abre, se abre. Entonces les queda el siguiente circuito. Profe, disculpe, ¿Sí? una consulta. ¿Podría poner así un puntero que se vea cuando usted señale las cosas del circuito? Ah, ¿no lo ves a este? No, disculpe. Bueno, no hay problema, ya cambio. Ya cambio o escribo, no hay ningún problema. R1, R2, R3, transistor, R5, R4, y bueno, por el momento eso es lo que hay. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer acá? Nos piden todos los valores de resistencia. Nosotros podemos decir acá es BCC. Conocemos BCC. Nosotros acá tenemos la corriente de base. Acá esta es nuestra I3, que I3 no es otra cosa que I de colector. Esta corriente es I2, esta corriente es I4, esta corriente es I5, que I5 no es otra cosa que I de emisor, que es aproximadamente igual a I de colector. Y nosotros, por criterio de diseño, sabemos que la tensión de colector es el 10% de BCC, la tensión de colector emisor es el 40% de BCC, la tensión de colector es el 50% de BCC, y sabemos que la corriente por la resistencia, en este caso sería por R4, que va a ser I4, va a ser 10 veces la corriente de base. ¿Sí? Eso es con lo que nosotros nos vamos a basar para trabajar.
Ahora bien, observen que tenemos una resistencia R1 acá, que podría parecer que nos molesta, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que acá, en este punto, vamos a tener una BCC'. ¿Para qué? Para aislarnos de este pedazo, de esta parte del circuito y trabajar con esta que está acá. Entonces yo voy a decir que la tensión de emisor es el 10% de BC', que la tensión colector emisor es el 40% de BC', BC es el 50% y esta, no, perdón, esta no, es como está. Bien, ahora bien, me había olvidado de esta corriente, I1. I1, si ustedes observan, no es otra cosa que la suma de I2 más I3. I1 es igual a I2 más I3. Bien. Ahora bien, comencemos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es observar este circuito de acá. Nosotros decimos que BCC va a ser igual a R1 por I1 más BCC'. ¿Sí? Ahora bien, si ustedes observan esto de acá, esta ecuación de aquí, con esta ecuación ustedes ya pueden conocer BCC'. ¿Por qué? Porque BCC' es el BC de colector emisor, es el 40%, es lo que voy a considerar, de BCC'. Entonces yo, a partir de acá, o sea, de aquí, yo puedo conocer el valor de BCC'. ¿Por qué? Porque tensión colector emisor era dato del problema. ¿De acuerdo? Entonces, podemos conocer el valor de BCC'. Vamos a hacer un cuadradito de lo que podemos conocer. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Conocer la corriente I1, conociendo BCC' y conociendo BC, ya puedo conocer el valor de R1. Entonces, pasemos a calcular las corrientes. ¿Sí? Veamos. Observen acá. I2, que es esta que está acá, I2, que es esta, ¿a qué es igual? A IB más I4. ¿Sí? Entonces acá pongamos cálculo de corriente. Profe, ¿puede volver un segundito a la página anterior? Sí puedo. Listo, profe. Fantástico. Bien. Entonces, ¿cómo calculo la corriente? Ustedes saben que habíamos dicho que I2 era igual a I4 más I de base. Vuelvo acá para que miren. Fíjense. I2 va a ser I4 más I de base. Pero I4 era 10 veces I de base. Entonces yo acá puedo decir que 10 I de base más I de base, I2 es igual a 11 veces I de base. E I de base es dato, por lo tanto, acabo de obtener el valor de I2. Sigamos. I3, a ver, I3 era IC, I de colector, ¿sí? Y I1 va a ser I2 más I3, o sea, más I de colector. Perdón, I3 es I de colector, e I de colector era dato del problema, porque es en el punto en que yo quiero que trabaje, lo quiero polarizar el transistor. Entonces, I de colector es dato. Yo digo que I1 va a ser igual a I2 más I3, ¿sí? O sea, I2 era 11 IB más I de colector, que es I3, por lo tanto, ya conozco el valor de I1. Y si conozco el valor de I1, ya puedo determinar el valor de R1.
¿De acuerdo? Ya tengo el valor de R1. Ahora bien, ¿qué puedo calcular? Puedo calcular I5, que es la del emisor. La corriente de emisor, que va a ser igual, puedo decir que es I de base más I de colector. Conozco los dos valores, o bien aproximadamente I de colector. La calculan y se fijan si son similares o no. Entonces, yo acá ya tengo todas las corrientes. Tengo I1, tengo I2, conozco I3 que era I de colector, conozco I4 que estaba relacionado con I base y conozco I5. Conozco todas las corrientes. Ahora bien, necesito calcular algunas tensiones para poder terminar de conocer las resistencias. ¿Y cómo nos quedaría esto? Bueno, poner para que tengamos más espacio. Si ustedes conocen la tensión de colector, que la pueden calcular, y conocen I3, que ya la calcularon, pueden calcular R3. ¿Sí? Fíjense. Ahí. Si conocen esto acá, es BC. Entonces, si conocen la corriente 3 y conocen esta tensión, que la pueden determinar de acá, ya pueden calcular R3. Luego, si conocen la tensión de emisor y conocen la corriente 5, pueden determinar el valor de R5. Y la corriente de emisor también está dada, es el 10% de BCC, o sea que la pueden conocer sin problema. Después, como conocen BCC' y conocen I1, pueden calcular R1, ¿sí? De esta ecuación que vimos acá, de aquí. Y después, si conocen, BR4, no conocen todavía, es igual a la tensión base emisor más la tensión en la resistencia 5. Porque observen, tienen una malla acá, ¿sí? Tienen. Y acá la caída es así, entonces tienen que la tensión en R4 va a ser la suma de la tensión base emisor más la tensión en el emisor. Entonces, de aquí, esto es BE, son todos datos, pueden calcular la tensión R4, entonces si conocen BR4 y conocen I4, pueden conocer R4. ¿Profe? ¿Perdón? Sí. La tensión base emisor va a ser 0,7, ¿no? 0,7, sí. 0,7. Después, por último, me queda R2 para conocer, ¿sí? Pero, si ustedes observan el circuito, yo analizo esta parte del circuito. Entonces, yo tengo que BCC' va a ser esta caída más esta caída. Entonces, conociendo, o sea, yo digo que BCC' va a ser igual a R4 por I4 más la tensión en R4. La tensión en R4 la conozco de aquí, la corriente I4 ya la conozco, no, perdón, esto es 2. Esto es 2 y esto es 2. ¿Sí? BCC' va a ser igual a R2 por I2 más la tensión sobre R4. Vuelvo a mostrar. Esto es R2 por I2 más la tensión en R4. Entonces, al conocerla, acá despejo directamente R2 y ya obtengo el valor de R2. Y de esa forma ya queda polarizado mi circuito con los valores de resistencia. ¿Sí? Ahora bien, ¿alguna pregunta hasta ahí?
Nada. el valor de BCC prima en el último para sacar R2 va a ser el mismo, es el Sí, mismo que sí, ya sí. habíamos sacado Es el mismo. Es el es el mismo, eso mismo no que habíamos cambia. sacado primero, ¿verdad? Eso Sí, solo es para que pueda despejar R2 y de ahí luego sacarlo, ¿verdad? claro, exactamente. Sí, 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 sí. Bien, bien, entonces. Gracias, profe. Ok, bien. Luego, el punto B les pedía, ay, perdón, me fui muy allá. Después, bueno, le pide determinar la ganancia de tensión y la ganancia de corriente y la ganancia de tensión pico de la señal de entrada para que la señal de salida sea máxima sin distorsión. Bien, ahí tienen que tener la misma consideración de hace un ratito y sí tienen que calcular la ganancia de tensión que, bueno, esta es una ecuación, ya después les busco alguna que les resulte más significativa. Acuérdense que esta sí tiene resistencia de carga, por lo tanto es RL en paralelo con RC sobre HIE por HFE. Si no han usado estos términos, ya me fijo bien qué es lo que está usando el ingeniero y les digo a la próxima clase, no hay problema. Con eso para que lo dejen planteado nada más y después lo cambien, ¿sí? Y ahí ustedes pueden encontrar el punto Q óptimo para después determinar el valor de la tensión de salida, ¿sí? Y voy a ver si lo pueden hacer para la otra clase. Les dejo ahí la intriga si lo pueden realizar. Ya son y 25, quedan 5 minutos nada más. Lo mismo la otra clase, si no lo pudieron hacer, lo hacemos aquí. Y vamos a tratar de ir un poquito más. Hoy día como que he sido demasiado detallista en cada paso. Tal vez debería ir un poquito más rápido para que... Profe, está bien que sea así. Así entendemos todo. Bueno, no, pero son varios problemas. Entonces, hay uno que ya lo pueden ir haciendo sin problema, que es el punto 6, creo. Sí, porque ya lo vieron cómo hacerlo. No, perdón, el punto 5. El punto 6, perdón, el punto 3. 3 y 7. Sí, el 3 y el 7 lo vamos a hacer ya la otra clase. No, y el 3 y el 6, perdón, el 3 y el 6 lo vamos a hacer otra clase. Y ustedes traten de ir haciendo algo de los prácticos, ¿sí? Yo les comento que prefiero trabajar con Team más que con WhatsApp. ¿Por qué? Porque en Team ustedes pueden hacer las consultas y o sea, es verdad, es igual que WhatsApp, que pueden poner un archivo que hayan escrito y lo pueden ver, o yo puedo desarrollar algo y ustedes lo pueden ver, pero no sé, me parece mucho más prolijo. ¿Por qué? Porque el WhatsApp se pierde, se borra, no se lee, pasan 20 millones de cosas. En Team no. Así que yo cuando tenga la lista de ustedes, voy a ponerlos en Team, cosa de que me puedan consultar ahí cualquier duda que por ahí durante la semana puedan tener, y yo cuando me pueda sentar en la computadora a verlo, al ejercicio, o capaz que lo preparo con más detalle para la clase práctica, a lo que ustedes tengan dudas, lo hacemos de esa forma. No sé qué les parece la idea. Dejo de compartir. No sé, ¿alguna opinión? Ingeniero, disculpe, quizás ya lo dijo. ¿Hay fecha de entrega del práctico? No todavía. No todavía, vayan haciendo este práctico, lo vamos a trabajar esta clase y la próxima. Todavía no hay fecha de entrega, después ya les comento cómo vamos a hacer. No se olviden de poner la asistencia en el chat. Y bueno, traten de sentarse a leer un poquito, a tratar de verlo, a recordar las cosas pasadas. Lo miran al práctico y me hacen consultas. Si veo que algo que puede ser general, capaz que lo veamos la próxima clase también. Y bueno, si no hay más preguntas, los libero por hoy.
Profe, una pregunta. Sí. Cuando, por ejemplo, nosotros hacemos los prácticos, lo hacemos con hoja, ¿verdad? Y después lo escaneamos y eso enviamos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Así es. Así se podrían hacer, Ah, sí. listo. Sí, sí, sí. Listo. No, mucho mejor así. Listo. Sí. Listo, Ya, gracias, ya profe. después, sí, no, ya después no se preocupen que les voy a avisar antes cuando ya habilite para la entrega de los trabajos. Muchas gracias. Bueno, Listo, jóvenes, gracias, profe. liberados por Profe, el ¿tiene sí. que ser escaneado o puede ser foto también? Imagen, mientras esté Imagen. clarito no hay problema. Ajá, bueno, No hay buenísimo. ningún Gracias. problema. Linda clase, profe. Nos vemos. Bueno, Hasta muchas luego, gracias, profe. chicos. Cuídense muchos. Hasta Hasta luego, luego. profe.